Bueno, en la última clase terminamos viendo el teorema de Hall sobre emparejamientos en grafos bipartitos. Entonces, tal vez lo hicimos un poquillo rápido al final, así que quería por lo menos mencionar un poco de la idea de una segunda prueba. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es una prueba algorítmica del teorema de Hall. Vamos a... Bueno, eso significa que nos da un procedimiento para poder encontrar el emparejamiento. Y es que si nosotros tenemos un emparejamiento ya dado, lo que nuestro algoritmo tiene que hacer es en cada paso, o después de hacer cierta cantidad de pasos, poder poner una pareja más, ¿verdad? Tal vez hay que hacerle cambios al emparejamiento que ya está dado, pero nos gustaría poder agregar una pareja más. Entonces lo que es claro es que si hay un vértice que tiene un vecino fuera de estas parejas, podríamos agregarlo como arista y tendríamos un emparejamiento más grande. El verdadero problema se daría cuando tomamos un vértice afuera y todos sus vecinos ya están usados. Entonces el algoritmo lo que va a decir es, bueno, considere una arista a alguno de los vecinos. Vamos construyendo un árbol y digamos que consideramos ahora un vecino de estos dos vértices. Como el vecindario tiene que tener por lo menos tamaño 2, podemos encontrar otro vecino. Y puede que esté ocupado o puede que esté libre, pero la idea es que eventualmente deberíamos encontrar algo como esto. Entonces, voy a hacerlo como un camino, que es lo que nos gustaría. En general lo que vamos a tener es un árbol. Pero vean que aquí, si logramos encontrar algo como esto, podemos reemplazar estas dos aristas rojas, las podríamos reemplazar por estas moradas, ¿verdad? Si nosotros consideramos ahora estas aristas moradas, estamos perdiendo dos aristas del emparejamiento, pero estaríamos ganando tres aristas. Entonces terminaríamos con un emparejamiento más grande. Entonces, ¿cómo va el algoritmo? Bueno, empecemos con un emparejamiento M arbitrario. Bueno, empezaríamos con M, sería vacío, cuando no hay nada. Así es como empieza el algoritmo, pero en general vamos a tener M, un emparejamiento. Junto con M podemos considerar XM y YM, que serían las intersecciones de X con los vértices de M, y YM sería la intersección de Y con los vértices de M. Entonces, recuerden que el grafo bipartito tiene componentes X y Y. Entonces, lo que estamos considerando es la intersección del lado izquierdo con el emparejamiento que ya está dado, y la intersección del lado derecho con el emparejamiento que ya está dado. Entonces, como les decía, la idea es conseguir por lo menos una arista, tal vez modificar algunas de las aristas que ya están dadas en M. Pero, bueno, mientras M no sea perfecto, hacemos el siguiente paso. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un V, tome un V que esté en X, que no haya sido emparejado antes. Y vamos a considerar un vecino o un vecino de V. Entonces aquí vamos a definir dos conjuntos. El conjunto S, que va a ser el conjunto que tiene V originalmente,
Y aquí vamos a tener dos casos. Si U fuera un vértice nuevo, entonces agregue V, U a M. Y terminó este paso. Ya incrementamos M y volvemos a repetir el procedimiento. Si no, digamos que U pertenece a YM. Entonces, vamos a meter U en un conjunto que podemos llamar T. Y vamos a reemplazar S por vamos a agregarle a S la pareja de U. Entonces voy a llamarlo U sub U, donde VU, U es es una arista en M. Ok, entonces hagamos un dibujo. Lo que estamos diciendo es que en el primer paso tomamos un vértice vértice V y consideramos la arista. Si está en la parte ya emparejada, digamos que este es U. Entonces vamos a agregar a S. Digamos que ese lo podemos poner en anaranjado. Entonces U está en S y agregamos este vértice a S. Mientras que T, este que está aquí, va a incluir solo a este vértice. Y podemos repetir el procedimiento de la siguiente forma. Entonces, tome un vértice X, bueno, perdón, llamémosle Y, en el vecindario de S, quitándole T. Okay, entonces, en el segundo paso, S tiene dos elementos y T tiene uno. Y aquí dijimos que es una prueba de Hall, pero en realidad el algoritmo también nos permite determinar si el emparejamiento existe o no. Entonces, digamos que nos dan el grafo y ni siquiera sabemos si satisface las condiciones de Hall. En este algoritmo vamos a tener que, si el vértice existe, vamos a continuar el procedimiento. Y si no existe el vértice, es porque encontramos un conjunto cuyo vecindario es más pequeño. Entonces no satisfacería Hall y ya terminaría el algoritmo. Entonces tome Y aquí, en este vecindario. Entonces, si nos vamos fuera de las condiciones de Hall, decimos que si existe, lo toma, si no, terminamos. Entonces, por Hall, este conjunto, el conjunto de la izquierda es siempre uno más que el de la derecha, por lo tanto siempre existe. Y lo que tenemos es que si vamos a tener dos opciones, una sería que Y pertenece a YM, que ya está en el emparejamiento. Y si eso pasara, en este caso lo que hacemos es que cambiamos T por T unión Y, o sea, le agregamos. Les estaba diciendo que en este caso a S le agregamos la pareja de Y. Entonces vamos a repetir este procedimiento hasta llegar al caso 2, que Y no pertenece a YM. Entonces, como se va viendo el dibujo, antes de llegar al paso 2, tenemos que hablar un vecino de estos dos conjuntos en anaranjado. Este vecino podría ser otro vecino de V o podría ser otro vecino de este que está aquí. Entonces, hagamos varios pasos. En ese caso, metemos a este a T, a S, a los de arriba son S y los de abajo son T. Déjenme agregar unas cuantas parejas más.
Entonces continuamos el procedimiento. Les decía que podía repetirse un vértice, como este de aquí. Entre las aristas moradas y las aristas rojas, los vértices de T siempre van a tener grado 2. Entonces hacemos este procedimiento y eventualmente el procedimiento tiene que terminar. Porque cada vez estamos incrementando el tamaño de T, tiene que haber un momento en el que se salga del conjunto YM. Entonces va a haber un punto en el que encontremos un vértice aquí afuera, digamos aquí, y en ese punto es donde nosotros podemos hacer un camino. Entonces hay un camino que va desde este vértice Y hasta V. Y es un camino que alterna entre morado y rojo. Entonces, ¿por qué? Porque el camino alterna entre morado y rojo. Y nosotros lo que hacemos es que subimos por una arista morada siempre para arriba y bajamos en el emparejamiento. El emparejamiento es único. Subimos en la arista morada, bajamos en el emparejamiento y aquí nos vamos devolviendo. Subimos en la arista morada, bajamos en el emparejamiento y vean que siempre que bajamos llegamos a un vértice de T, por lo tanto siempre hay una arista morada en la cual subir. Entonces el procedimiento va a terminar cuando regresemos a V. Entonces esta es una pareja que va alternando entre morado y rojo, igual que lo que hicimos al inicio, borramos las aristas rojas involucradas en este camino y nos quedamos con las aristas moradas. ¿Sí? Entonces si esto pasa, existe un camino vamos a llamarlo Y. Entonces siempre va una arista morada. Entonces pongámosle aquí, digamos, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, hasta X, voy a llamarle S, YS, y que Y es el vecino de V. Entonces aquí las parejas XY, Y son parejas del emparejamiento. Es las que, digamos, aquí usamos el color rojo. Estas aristas son las aristas dadas por el emparejamiento. Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Y las otras aristas son moradas. Entonces, existe un camino donde XY, Y es una arista de M. Y Y, XY más 1 es una, bueno, vamos a decir, no está en, no pertenece a los emparejamientos. Es una aristas, voy a ponerle morada, donde morada significa que le agregamos un paso a la vez. Y entonces reemplazamos las aristas involucradas. Serían X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, hasta XS, YS, por YX1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, YS por V. Entonces, esta es
bueno, se puede fundar eso un poco, les decía que era más que todo la idea de cómo se va probando, pero es un algoritmo que nos permite encontrar el emparejamiento. Entonces, un paso a la vez, incrementamos el tamaño de m y repetimos hasta que cubra todo el conjunto. O de nuevo, podría parar el algoritmo si no existiera el emparejamiento. Dado un grafo G, y un conjunto A de vértices, nosotros vamos a decir que A es independiente si no podemos encontrar una arista que use vértices de A. Se dice que A es independiente si, para todo X, Y en A, la pareja XY no es una arista. ¿Ok? Entonces, un conjunto independiente se ve así. Simplemente vértices y no hay aristas. ¿Okay? Y podemos aprovechar para hablar del complemento, que es lo que se llama un clic. Un clic es un conjunto de vértices y A contenido en los vértices de G, tal que agarre cualquier pareja de elementos en A y X, Y es una arista de G. Entonces un clic, por el contrario, se ve así. Y hay una notación para el clic, o lo que se llama equivalentemente un grafo completo. KT denota un clic de tamaño T, o sea, con T vértices. Bueno, algo que podemos mencionar aquí es que el número de aristas de un clic, vamos a verlo, es T escojo 2, que es T por T menos 1 entre 2. Perdón. Si queremos contar parejas, X, Y, hay T formas de escoger X, luego T menos 1 formas de escoger Y, pero la pareja XY y la pareja YX es lo mismo, entonces 2 para quitarnos el orden. Y aquí hay dos conceptos, bueno, uno que sí vamos a mencionar ahorita es alfa G, que va a ser qué tan grande es un conjunto independiente. Entonces va a ser el máximo tamaño de un subconjunto de vértices que es independiente. Y si uno dice omega de G, este es el tamaño de un clic maximal. Bueno, ahorita no nos vamos a meter con omega de G, pero sí con alfa de G.
y es que alfa de G, vamos a llamarle proposición para todo grafo G, el número de independencia es por lo menos el tamaño de G, la cantidad de vértices de G, dividido entre delta de G más 1. Y la prueba es bastante sencilla. Si uno toma X independiente de tamaño máximo, entonces tendríamos que el tamaño de X es igual a alfa de G por definición, ¿verdad? Y digamos que aquí está X. Y si uno toma un vértice fuera de X, este vértice comparte una arista con X. Vamos a encontrar un vértice aquí que es vecino de este vértice fuera de X. Entonces, este sube en un vértice, pero que no está en X. Y siempre podemos encontrar un vecino, porque en caso contrario meteríamos sube dentro del conjunto X y tendríamos un conjunto independiente más grande. Luego, entonces lo que estamos diciendo, entonces, para todo V en VG menos X, existe X en X, tal que V,X es una arista. De lo contrario, X unión V es independiente. ¿Sí? Bueno, pero vean una cosa. El número de aristas de X con el complemento de X, ¿okay? Esto que acabo de escribir aquí, es una forma para decir el número de aristas entre X y su complemento. Por cada vértice en X hay a lo sumo delta vecinos del otro lado, ¿verdad? Hay a lo sumo delta aristas que salen de X. Entonces, este número es a lo sumo el tamaño de X por delta de G. ¿Ok? Y esto lo que dice, como cada vértice de su complemento tiene una arista que va hacia X, esto lo que nos dice es que el tamaño del complemento de X es a lo sumo delta de G por el tamaño de X. Y luego, los vértices de G se pueden descomponer en X y su complemento, ¿verdad? Entonces, al tomar el tamaño, esto sería menor o igual que el tamaño de X más delta de G por el tamaño de X, que es el tamaño de X por delta de G más 1. Y solo hay que pasar a dividir para decir, bueno, el tamaño de X, recuerden que era el número de independencia, es por lo menos la cantidad de vértices dividido entre el grado máximo. Entonces tenemos este de aquí. Y además la prueba muy fácilmente nos describe
un algoritmo para encontrar un conjunto independiente con este tamaño. Y la forma sería, escoja vértices y agréguelos al conjunto que va a ser independiente, un vértice a la vez. Digamos que los vértices están enumerados, entonces meta V1 en este conjunto X y quite todos los vecinos. Entonces deshaga todos los vecinos y siga recorriendo los vértices. Si este vértice ya fue removido, no lo consideramos, y si no ha sido removido es porque no tiene aristas con el primer vértice. Entonces lo metemos y repetimos este procedimiento quitando siempre a los vecinos del conjunto que ya vamos formando y sigamos recorriendo el camino. Si llegamos a un punto, a un vértice que no ha sido removido, es porque no tiene ninguna arista con los vértices de X. Entonces lo que estamos haciendo es agregando vértices aquí, un conjunto X, y removiendo vecinos. El vecino podría ser de ambos. Entonces removemos vecinos. Pero siempre que llegamos a un vértice que no ha sido removido, es porque no tiene arista con X, así que lo podríamos agregar en X. Y en cada paso vamos a tener, igual que este método sugiere, vamos a tener a lo sumo, vamos a tener X por delta más un vértice a lo sumo, entre X y los que han sido removidos. Entonces, hasta que, si este número es menor que V de X, siempre vamos a poder incrementar el tamaño de X. Okay. Bueno. Ahorita lo que vamos a ver es un concepto relacionado que es el del número cromático. Entonces, en combinatoria se hace mucho lo que son coloraciones. ¿Qué coloraciones? Es lo mismo que particionar. Entonces, dado un grafo G, una coloración, nos va a interesar lo que se llama una coloración propia de G. Es una función entonces va de los vértices de G en el conjunto 1 hasta acá. La coloración es una coloración propia de G con K colores. Es una función, entonces le asignamos un número a cada vértice que va a ser un color. Estamos asignando colores. Tal que cuando agarramos dos vértices que son vecinos, sus colores son distintos. Si X, Y es una arista, entonces el color de X es diferente del color de Y. Es decir, si es un número desde 1 hasta acá y consideramos su imagen inversa, o sea, los vértices con el color Y, obtenemos un conjunto independiente. Bueno, aquí les decía, coloración es lo mismo que partición. Entonces, hay una pregunta que si hay un emparejamiento perfecto, no necesariamente. Son conceptos muy diferentes. Si hay una observación que queremos hacer que es la siguiente. Bueno, primero hay que definir la observación es la siguiente. Un grafo bipartito, hemos dicho, un grafo es bipartito si y solo si
existe una coloración propia con dos colores. Okay, recuerden que un grafo era bipartito, quiere decir que podemos dividir en dos componentes, tal que toda arista iba de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros pintamos la componente izquierda con un color y la componente derecha con otro color, como sabemos que toda arista está entre estos dos conjuntos, sabemos que dos conjuntos, que dos vértices del mismo color no comparten una arista. Y de forma equivalente lo que tenemos es que el conjunto de vértices verde es independiente, aquí no hay aristas. El conjunto de vértices rojo también es independiente, aquí no hay aristas. Entonces, por ejemplo, un grafo como este ocupa por lo menos tres colores para ser coloreado, ¿verdad? Porque si uno se fija en este triángulo, uno va a decir, bueno, en un triángulo tienen que haber tres colores. Si hay solo dos colores, va a haber dos aristas, dos vértices que usen el mismo color, y la arista que los une tiene el mismo color. Entonces, siempre que haya un triángulo, se ocupa tres colores para colorearlo. Tenemos que tres colores para colorearlo. Y en este caso, como es un grafo pequeño, se puede ver, por ejemplo, que si le ponemos a este rojo, a este también rojo, y digamos que a este morado, podría ser verde, tenemos tres colores y no hay vértices del mismo color que son adyacentes. Okay. Entonces, a veces tal vez hay ciertas prohibiciones a la hora de particionar un conjunto de vértices. Entonces, un ejemplo es cuando se asignan horarios. A la hora de asignar horarios, digamos que para cursos o para reuniones, es importante que no se asigne el mismo horario. Digamos que si una persona va a llevar dos cursos, que no se asigne el mismo horario a los dos cursos. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, un grafo que haya un vértice por curso y que si hay una persona que pertenece a los dos o que va a llevar los dos cursos, entonces una arista entre esos dos cursos, y una coloración sería un horario. Entonces el horario de las 10 de la mañana, un color, el horario de la 1 de la tarde, un color, el de las 4 de la tarde, otro color. Entonces lo que necesitamos es asignar horarios de tal forma que no haya dos vértices del mismo color en el mismo horario, dos grupos que compartan estudiantes en el mismo horario. Bueno, esta filosofía va a depender un poco de cómo sean los cursos, ¿verdad? Ustedes saben que en la universidad hay varios grupos para que los estudiantes mismos escojan, pero por ejemplo dentro de la carrera, los cursos del mismo nivel deberían tener horarios diferentes. Entonces a la hora de hacer los horarios, se tiene que por lo menos considerar que los cursos son de primer nivel, perdón, de primer año, de segundo año, de tercer año, que estos cursos sean en diferentes horarios. Entonces lo que se hace es una coloración de aristas del mismo color. Ahora, ¿cuántos colores se ocupan? Porque es importante que haya suficiente espacio para colorearlo todo. Entonces aquí se define lo que es el número cromático. Dado un grafo G, se define su número cromático chi de G.
como el menor K tal que G tiene una coloración propia con K colores. ¿Okay? Entonces, vamos a probar un teorema sobre qué tan grande es este número. Hay un ejercicio de la tarea. Pues en la tarea hay un ejercicio que nos habla de el grafo de distancias. Que este es un grafo infinito. G va a tener como vértices R2 y las parejas X y Y que están a distancia exactamente 1. Entonces, vean que este grafo, primero que todo, no solo es infinito, sino que tiene una cantidad no numerable de vértices. Entonces, bueno, como les decía, podemos trabajar grafos infinitos, no vamos a trabajar los muy a menudo. Pero uno puede definir un grafo infinito. Y vean que aquí, si intentamos definir el grado, también va a ser infinito, porque agarro un vértice y este vértice va a ser adyacente con todo un círculo alrededor de radio 1, que es infinito. Pero resulta que aún así, su número cromático no es muy grande y se puede probar que su número cromático es por lo menos 4 y a lo sumo 7. Y no se sabe cuál es el número cromático. Se sabe que está entre... Bueno, se probó hace 2 años que no es 4. O sea, está entre 5 y 7. Pero no se sabe cuál es el número cromático del plano con las distancias. Y uno, por supuesto, que puede generalizar este grafo a cualquier dimensión de R. Podríamos pensar, por ejemplo, en R, solo que en este es muy simple porque cada vértice tendría grado 2. Y podríamos pensarlo en R3, pero también se complican más las cosas. ¿Okay? Aquí hay un teorema sobre el número cromático, que es el teorema de Brook. Teorema de Brook. Este resultado es de 1941. Y dice lo siguiente. Para todo grafo G, hay una cota muy simple con el número cromático. El número cromático siempre es a lo sumo el grado máximo de G más 1. ¿Sí? Siempre podemos encontrar una coloración de G que use a lo sumo grado máximo más 1 colores. Entonces vamos a ver la prueba de esto. Y es una prueba sencilla que usa lo que se llama un algoritmo codicioso. Entonces, un algoritmo codicioso básicamente es un algoritmo que hace algo sin importar ahorrar recursos. Entonces, nada más tomar
cuando esté disponible sin intentar optimizar. Entonces, un algoritmo. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Primero, enumerar los vértices. De G. Y simplemente vamos a ir en orden asignando un color a cada vértice de delta G más un colores. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, a V1, el color de V1, asignamos a V1, le asignamos el color 1. A V2 le puedo asignar el 1 si V1 y V2 no forman una arista. O le asignamos el 2 en caso contrario. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Así vamos a seguir la lista y a VI le vamos a asignar un color que no tenga ninguno de sus vecinos. Le asignamos el menor valor I, valor J, tal que el color de V es diferente de J para V en el vecindario con V donde V aparece primero que V en la numeración. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empezamos con una coloración, digamos que 1, ponemos 1 varias veces, tal vez, hasta que llegamos a un vértice que tiene un vecino atrás que es verde. Entonces decimos, bueno, el verde no se puede, así que color 2. Tal vez el siguiente es verde, o tal vez es azul porque tiene otro vecino verde. Y luego llegamos a un vértice que tal vez tiene un vecino azul y un vecino verde. Entonces le asignamos un tercer color rojo. Y siempre que nos fijamos a la izquierda, nuestro vértice tiene a lo sumo delta de G vecinos. Así que hay a lo sumo delta de G números ocupados. Entonces, como el tamaño del vecindario de VI es a lo sumo delta, entonces J es a lo sumo delta de G más 1. Entonces, así coloreamos todos los vértices sin repetir, sin conseguir una arista, lo que se llama monocromática, una arista en la que los dos vértices tengan el mismo color. Perdón, ¿qué es lo que dice 3 renglones arriba? VI le asignamos el menor valor de J, ese. No, más para abajo. Tal que C de V es diferente de J para... Ajá. Para lo que tenemos es que estamos considerando V en el vecindario, ¿verdad? Entonces, llegamos aquí a un punto, digamos aquí está VI, y estamos considerando sus vecinos. Entonces, quitamos estas, bueno, no. Vámonos por debajo. Estamos considerando sus vecinos, y hay varios colores que están bloqueados. Tomamos el menor color que está disponible. Sí, eso Entonces, sí. Después de eso, donde V aparece. primero
aparece primero que, bueno, este es un VI, perdón, que VI en la numeración. O sea, en este dibujo está a la izquierda. No nos vamos a preocupar por lo que está a la derecha. Sí. Ok, Y gracias. ok, un gusto. Entonces eso nos da la coloración. Bueno, hay una nota aquí y es que vean que esta coloración, el delta de G más 1, parece como un número difícil de conseguir porque diría, primero que todo, para llegar a este color, se necesita que el grado de VI sea exactamente delta. Si tuviera menos, si su tamaño fuera menor, entonces el J podríamos decir que es todavía más pequeño. Y lo otro es que en esta coloración, si tenemos dos vecinos que ya tienen el mismo color, entonces también podemos disminuir esta cota. Podemos decir, bueno, como tiene tres vecinos rojos, entonces ya no es delta de G más 1, sino es delta de G menos 1. Le podemos quitar esos dos rojos porque no hace falta considerarlos. Entonces, y esto también está en la tarea, vamos a poner aquí tarea. Hay un ejercicio de la tarea que dice que uno puede probar lo siguiente, que delta de G es que si de G es a lo sumo delta de G. Si G no es un clic ni un ciclo impar. Básicamente dice eso, tal vez está escrito un poco diferente. Probando, por ejemplo, que la igualdad sea solo si es un clic o un ciclo impar. Eso es lo que va a decir. Okay. Pero, bueno, Oscar, una cosa ahí, digamos, el vértice que tiene grado delta de G, va a haber uno que tiene grado delta G, ¿verdad? Sí. Va a tener delta G, sí. Entonces, él, digamos, va a tener un color. Y todos los vecinos tienen que tener color diferente a él. Entonces, él tiene que tener un color y delta de G colores. No, sí, ya me cuento. Sí, es precisamente por eso que un clic Sí, ahí es donde sí está es un todo. ejemplo, digamos, si usted le asigna un color verde aquí, ninguno de sus vecinos puede tener verde. Entonces, digamos que un vecino es azul, Ahí pero sí. ahora ningún vecino puede ser azul. Sí, yo estaba pensando en ese caso más bien. Sí, es el caso, digamos que extrema en ese sentido. Pero hay Ujú. otro caso curioso, que es el de los ciclos de longitud impar. Por ejemplo, un pentágono, que uno dice, intentemos con dos colores. Entonces, digamos que este es azul, y si este es azul, intentaríamos como que este fuera rojo. Y si estamos restringidos a dos colores, este tiene que ser azul, y luego este rojo. Pero entonces luego tenemos una colisión en el último vértice, y por lo tanto tendríamos que asignarle un tercer color. Entonces, eso es lo que hay que probar. Pero ese tercer color, digamos, el 5, no sé, o sea, el 5 ahí tiene que ver con o sea, si yo sigo haciendo eso, el ciclo igual se puede pintar con tres colores, ese ciclo impar, ¿no? Sí, sí, o sea, aquí es el ciclo Cualquier. impar, siempre va a ser tres colores. O sea, aquí delta de G es 2, ¿verdad? Como es un ciclo, es 2. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que a menos de que estemos en este caso, o sea, que aquí el número cromático, entonces dijimos es 3, que perdón, es delta más 1, ¿verdad? Entonces, esto pasa en el ciclo impar y pasa en el clic, pero no pasa en los demás grafos. Entonces, en los demás grafos vale esta desigualdad, que es un paso más fuerte. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, Oscar, una pregunta rápida. sí. Si yo tengo un número cromático K, entonces yo puedo deducir que tengo un clic de tamaño K, por lo menos. No necesariamente. Vea el pentágono de aquí, que no hay triángulos y su número cromático es 3. Ah, sí.
pero es una buena observación. Sí que uno no puede afirmar ese tipo de cosas. Ok. Pero si yo tengo un clic, entonces mi número cromático va a ser por lo menos el tamaño de ese clic. Eso sí. Ok, ok. Y hay algo así como eso que dice Nacho, que uno tiene, dado la cantidad, el número cromático, puede deducir como sobre estructuras del G. Em, en general no. O sea, el número cromático nos puede decir algo de em, sobre números extremales, vamos a ver más adelante, pero en general no dice tanto de la estructura de qué subgrafos contiene, porque puede haber grafos muy esparsos que tengan números cromáticos bastante grandes. Tal vez le dice a uno de qué subgrafos no contiene. Entonces, Eso sí le va a decir, ¿verdad? Porque, como dijo Ignacio, por ejemplo, si mi número cromático es 5, no tenemos un clic de tamaño 6, porque si lo tuviéramos, el número cromático tendría que ser más grande. Digamos, eso que dice sería como notar lo siguiente, que si H es subgrafo de G, entonces el número cromático de H es menor o igual que el número cromático de G. Entonces eso sí diría que si usted ya sabe el número cromático de su grafo, ningún grafo con número cromático más grande podría ser subgrafo. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que son grafos planos. Entonces antes dijimos que la forma en la que dibujáramos un grafo no era importante, sino que lo que era importante era la pareja X y Y. En los grafos planos sí nos va a intentar interesar un poco la geometría o la topología de los grafos. ¿Okay? Entonces decimos que un grafo G es plano o aplanable si existe una representación de G en el plano tal que ninguna pareja de aristas se cruce. Se cruce. Bueno, ¿y qué es una representación del grafo en el plano? Básicamente, si queremos formalizarlo un poquito, tendríamos F, que va de los vértices de G en R2, el plano. Digamos que F es inyectiva. Y para cada X, Y, para cada arista X, Y, hay una curva llamada la C de XY que conecta F de X con F de Y. Entonces lo que se pide es que estas curvas no se crucen. Las curvas X, Y digamos que X', Y', nuestra arista, no se cruzan y digamos que internamente. Eso quiere decir que si la arista conecta X con Y y X con Z, los caminos sí se pueden intersecar, pero en el extremo que es X. Entonces, por ejemplo, uno tiene el clic de tamaño 4
que aquí está dibujado con cruces, pero uno podría redibujar las aristas. Por ejemplo, esta arista de aquí que se está cruzando la podríamos dibujar de esta forma. Entonces esta es representación plana de un clic de tamaño 4. Entonces aquí una pregunta vacilona. Digamos que hay 3 granjas y 3 pozos. ¿Okay? Entonces digamos que las granjas son conflictivas y lo que se quiere es que cada granja se quiere conectar con cada pozo. Entonces, y esto es parte de la tarea. Determine si se pueden conectar. Digamos que aquí conectar sería por medio de algún caminito. Determine si pueden conectar. Bueno, digamos aquí por medio de algunos caminos. Determine si se pueden conectar de tal forma que no se crucen estos caminos. Las 3 granjas con los 3 pozos de tal forma que los caminos no se crucen. ¿Okay? En otras palabras, hay que determinar si este grafo, que se llama K33, si este grafo es plano. Aquí aprovecho para decir, bueno, uno puede definir, igual que el grafo completo, puede definir KNM, que sería grafo bipartito de componentes X con tamaño N, Y con tamaño M y toda arista X, Y con X en X y Y en Y. Entonces hay un vértice por cada granja, hay un vértice por cada pozo y queremos conectar cada uno de ellos. Entonces hay 9 aristas y la pregunta es si esto se puede dibujar sin que se cruce. Desde la escuela estoy intentando eso. Ok. Bueno, ahora lo puede intentar con teoría de grafos. Bueno, un ejemplo adicional. Bueno. Si un grafo es plano, entonces todo dibujo deje en el plano en el que no se crucen las aristas. Se dice una
representación plana de G. Sí, entonces aquí lo dijimos, esta es la representación plana de este grafo. Entonces aquí el grafo sí es plano, pero se puede dibujar de forma que se crucen las aristas y no sería una representación plana. Bueno, hay otro grafo que quiero mostrarles que es plano, que es el cubo. Entonces el cubo como grafo tendría 8 vértices. Y básicamente las aristas del cubo son las aristas del grafo. Entonces este grafo es aplanable y vamos a mencionarlo como dos formas diferentes, que una es, bueno, uno puede agarrar la figura y ponerla en el plano así. De esta forma. Entonces aquí tenemos el mismo grafo, solo que dibujado diferente. Vean que este es un grafo en 3 dimensiones, lo pasamos al plano. Pero aquí hay una nota, y no la voy a comentar mucho. Un grafo se puede representar en el plano sí y solo si se puede representar en la esfera. Y la razón es porque la esfera y el plano son básicamente la misma cosa. Los que están más avanzados ya saben lo que pasa ahí. Pero básicamente si ustedes agarran una esfera y le quitan un punto, lo que les queda es equivalente topológicamente a un plano. Entonces aquí yo no me voy a meter con esa parte topológica, pero las pruebas que hagamos ustedes las pueden adaptar a la esfera si quisieran. Y bueno, ¿por qué digo eso? Bueno, el cubo es una figura tridimensional. Topológicamente el cubo es como una esfera. Uno puede deformarlo inflando las caras y tiene una esfera. Entonces automáticamente eso lo hace un grafo plano. Ok. Luego, hay una observación y es que cuando ponemos los grafos en el plano, una representación específica, se va a crear lo que se llaman caras. Bueno, en el cubo ya hay caras, por definición de sólidos, uno sabe lo que es una cara, pero aquí uno puede definir una cara como las regiones, diferentes regiones del plano, las que son divididas por las curvas. Entonces aquí tenemos ciertas caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? Tiene 6 caras, ¿verdad? Aquí hay 5 en verde, porque una cara es la cara no acotada. Entonces aquí tenemos 6 caras. Y resulta que no importa cómo se represente un grafo, siempre la cantidad de caras es la misma. Vamos a probar eso. Entonces este es el teorema de característica de Euler. Ok, entonces Euler vuelve a aparecer aquí otra vez. Y este resultado es de 1758. Entonces va a ser lo siguiente.
sea F el número de regiones, perdón, empecemos nuevamente. Dado un grafo G, dado un grafo G, plano G, y considere una representación plana de G y sea F el número de regiones en las que las curvas dadas por las aristas de G dividen el plano. Entonces, empezamos con un grafo plano. Sabemos que lo podemos representar en el plano. Y en principio puede haber muchas formas de hacer esto. Puede haber muchas formas de representar un grafo en el plano. Vamos a, de momento, fijar una representación. Y para esta representación, F va a ser el número de regiones que son divididas en las que el plano queda dividido. Sí, el plano queda dividido. Y vamos a contar este número F. Entonces, Euler nos dice, se satisface la relación si nosotros sabemos el número de vértices de G, le restamos el número de aristas de G y le sumamos este número que obtuvimos, obtenemos un 2. En particular, vean que el número de vértices y el número de aristas no es un concepto sobre grafos planos, es independiente de la representación. Entonces concluimos que toda representación contiene lo que se llama el mismo número de caras. ¿Ok? Este de aquí, F, que vamos a poder decir, por el teorema, sería F de G, ¿verdad? Ya no depende de la representación, sino de que el grafo sea aplanable. Sería independiente. Y estas regiones les llamamos caras, ¿verdad? Entonces, tal vez en el plano uno está acostumbrado, bueno, tal vez no trabajamos mucho con geometría plana, perdón, en el espacio, pero uno tal vez recuerda el concepto de caras cuando hablaba de estos sólidos. Entonces, en el plano también vamos a llamarles caras, y es porque, como dijimos antes, se puede ver como una esfera, como un sólido, como poniendo el grafo en vez de en el plano, en una esfera. ¿Okay? Entonces, este es un tema muy importante a la hora de caracterizar grafos planos. Y la prueba va a ser por inducción. Nada más que tengo que agregar una cosa, y es que G es conexo. G es conexo. Y además que no es pequeño. Los casos pequeños, hay una tecnicalidad a considerar nada más. Sí, y perdón, esto es para grafos planos, porque si tuviéramos dos grafos,
disconexos. Básicamente cada uno satisface las fórmulas, entonces a la hora de sumarlo ya no daría 4, ya no daría 2, sino que daría 4, excepto que hay que quitarle 1 porque la cara no acotada la comparten, entonces daría 3. Y se puede adaptar para grafos disconexos, pero para grafos conexos, esta es la fórmula que se vale. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la prueba y la vamos a hacer por inducción. Sobre el número de aristas. Vamos a hacerlo sobre el número de aristas. Y hay un caso base. Como el grafo es conexo, tiene que tener por lo menos n-1 aristas. Donde n es el número de vértices. O sea, el número de aristas, bueno, sobre el tamaño. El número de aristas tiene que ser por lo menos el tamaño, el número de vértices, menos 1, ¿verdad? Ese es el caso base. Y un grafo conexo con este número de aristas es un árbol. Entonces, G es un árbol. Entonces, pongamos un árbol en el plano. Y lo que pasa es que el número de regiones que determina un árbol, como no hay ciclos, no hay ninguna región encerrada. O sea que el número de caras va a ser 1. Entonces, en este caso, F es 1. Así, el número de vértices de G menos el número de aristas de G más F sería igual a el número de vértices de G menos, y el número de aristas es V de G menos 1. F es 1, es 2. ¿Okay? Entonces el caso base funciona. En un árbol se satisface la característica de Euler. ¿Okay? Luego, si el número de aristas fuera superior a este de aquí, digamos por lo menos V de G, entonces G contiene un ciclo. Entonces, nuestro grafo G, como lo representemos, va a tener un ciclo. No sabemos qué más va a pasar con el resto. Entonces, tome una arista cualquiera del ciclo y remuévala. Entonces, tome X, Y, una arista del ciclo, y considere G', el grafo obtenido al remover la arista XY. ¿Okay? Entonces, V de G' es V de G, porque solo quitamos una arista, la cantidad de vértices no cambia. La cantidad de aristas, el conjunto de aristas de G', bueno, vamos en tamaño, sería el conjunto de aristas de G, quitándole 1, ¿verdad? Porque solo removemos una arista. ¿Y qué pasa con F? F cambia. Una vez que removemos esta arista, lo que va a pasar es que estas dos regiones se van a convertir en una sola. A la hora de quitar una arista, dos regiones se convierten en la misma. Y entonces F cambia a F menos 1. ¿Okay? Y entonces ya este menos 1 se va a compensar porque por hipótesis de inducción, y llamamos a este número F', lo aplicamos en G', que tiene menos aristas,
sabemos que el número de vértices de G menos el número de aristas, perdón, bueno, sí, de G, que es lo mismo que G', el número de aristas de G' más F', este es igual a 2. Pero como dijimos, aquí estamos restando E de G menos 1 y estamos sumando F menos 1. Entonces el menos 1 se va a cancelar y esto implica el resultado. Igual a 2. Entonces eso prueba el teorema de característica de Euler. Inducción sobre el número de aristas en este caso. ¿Sí? Bueno, hay un corolario sencillo. Y es que si G es plano, entonces no puede tener muchas aristas. El número de aristas de G es a lo sumo 3 veces el número de vértices menos 6. Y aquí, la forma que se hace es con un dual del lema de apretón de manos. Y es lo siguiente, que nosotros podemos dividir, digamos que FI sería el número de caras con I vértices, perdón, I aristas. Nosotros podemos considerar una cara con cierto número de aristas. Y el asunto es que cada vértice, perdón, cada arista otra vez, limita 2 caras, ¿verdad? Siempre limita 2 caras. Entonces es como un grafo que toma 2 caras en vez de 2 vértices, en este caso. Así que si por cada cara contamos cuántas aristas bordan esta cara y sumamos todos estos números, vamos a obtener 2 veces el número de aristas. ¿Okay? Entonces, si FI es el número de caras con I aristas, nosotros tendríamos que F sería F3 más F4 más F5 más F6 y así sucesivamente. Vean que no hay cara con 2 aristas. Las caras son limitadas por ciclos básicamente, o podría ser un árbol y tendría con más de 2 aristas. Si n es por lo menos 3. Si vamos aquí, si V de G es por lo menos 3, que es donde la característica de Euler vale. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si nosotros multiplicamos por cada I, contamos el número de aristas que limita esta cara, que sería I aristas, este número nos da 2 veces el número de aristas. Okay, y igual que el lema de apretón de manos, la razón es porque cada arista es contada 2 veces. Pero aquí nosotros podemos decir, bueno, como cada cara tiene tamaño por lo menos 3, este número sería por lo menos 3 veces la suma de I mayor o igual que 3 de FI, o sea, 3 veces F. Entonces tenemos que F es menor o igual que 2 tercios de E de G. Entonces tendríamos que 2 es igual a V de G menos E de G más F, y esto sería a lo sumo V de G menos
EDG, pero es también barras. Y este lo vamos a acotar por 2/3 de EDG. O sea que nos va a quedar que 2 es menor o igual que VDG menos un tercio del número de aristas. Y aquí podemos reacomodar multiplicando por 3. Tendríamos 6 y pasamos el número de aristas al otro lado. Entonces esto es menor o igual que 3 veces G menos 6. Ok. Y de aquí tenemos un corolario 2. Si G es plano, delta de G es a lo sumo 5. Si G es plano, tiene un vértice con grado a lo sumo 5. Y esto es muy sencillo, solo por contradicción. Si D de V es por lo menos 6, entonces suma de V en V de D de V. Esto sería por lo menos 6 V de G. Pero esto es 2 veces el número de aristas. Y el número de aristas, bueno, cancelando un 2, esto implica que G es por lo menos 3 V de G. Y esto es una contradicción, porque es menor o igual que 3 veces ese número menos 6. Ok, suena... Solo un detalle, ¿cómo fue que obtuvo que la suma de las FIs era donde escribió el rojo? Para ver que no... ok, este es equivalente al lema de apretón de manos, Ok. ¿verdad? Porque si tenemos una región, se va a ver así, una arista limita a 2 caras. Entonces, cuando sumamos el número de aristas, estamos sumando la cara de la izquierda y una vez por la cara de la derecha. Entonces, este de aquí es cada arista incide con 2 caras. ¿Ah? Y digamos, digamos, cuando se está sumando perdón, cuando está sumando las I por FI, ¿por qué está sumando I por FI? O sea, ¿por qué está sumando I veces el... Y es la cantidad de caras de tamaño I es I. I Por es la ejemplo, cantidad de aristas ¿cómo es? de la La cara. cantidad de aristas de FI. Ajá. Mm, Y digamos, usted quiere sumar las aristas, es algo No, así. O sea, sí, o usted como que sea, está sumando. por ejemplo, aquí F4 es 6, porque toda arista tiene, perdón, toda cara tiene 4 aristas. Entonces, si nosotros sumamos sobre las aristas, tendríamos 4 por 6, es 2 veces el número de aristas. Un cubo tiene 12 aristas, ¿verdad? Esto es 2 por 12. Sí, aquí FI serían el número de caras con tamaño I, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí Ok, F es y 6, pero F4 entonces, también es 6. ok. Entonces, como que, entonces aquí, esto de acotarlo por 3 es como porque, ¿cómo es? Porque cada una es a lo sumo un triángulo, algo así. Sí, cada una Al tiene menos un triángulo. aún menos un triángulo. Sí, si fuera más grande, el número es Ah, todavía más... ok, ok. Sí, sí, estamos cortando. En realidad no nos Ah, ok. interesa tanto eso. Y de hecho Claro, aquí claro, también sí. este podría ser un menor o igual porque recordemos que hay aristas, o sea, tal vez la arista es como un árbol que no cierra ningún ciclo.
Entonces aquí se puede decir menor o igual que 2. Sí, la prueba es la misma del apretón de manos. Básicamente estamos sumando los grados de cada cara. Ok. Bueno, hay un resultado, por lo menos les voy a hablar de este resultado, que es el de la bola de fútbol. Entonces, una bola de fútbol se cubre con pentágonos y hexágonos regulares. Y hay ciertas condiciones, entonces las voy a mencionar aquí, que es que dos caras se intersecan en la arista completa. O sea, si uno tiene un pentágono y un hexágono y se tocan, tienen que tocarse en toda una arista. No se pueden tocar en media arista. O sea, este de aquí, por ejemplo, como esto, no sé, que haya una cosa así, que esta sea una arista, digamos que este sea un hexágono, este de aquí no. Entonces, si las caras se intersecan, las caras se intersecan en una arista. Hay otra regla, es una regla de geometría tridimensional, y es que en un vértice de esta figura se intersecan tres caras. Tres caras. ¿Okay? Entonces, se intersecan tres caras, digamos, aquí tenemos un vértice, y típicamente, digamos, sería algo así. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una bola de fútbol, pero esas son más o menos las reglas que tenemos. Entonces vamos a determinar el número de pentágonos que usa. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que el número de pentágonos en una bola de fútbol es invariante. Agarre cualquier bola de fútbol, siempre va a tener la misma cantidad de pentágonos. Y si tienen una por ahí, la podrían contar. Bueno, en realidad yo no soy muy fanático del fútbol, no me interesa mucho, pero sí me parece interesante el problema que hay detrás. Solo que voy a cambiar la bola de fútbol por esta molécula, que se llama el fulereno, que geométricamente se comporta igual. Entonces, por la geometría de los átomos, tiene esta estructura geométrica. Entonces, si quieren saber más, pueden buscar en internet, porque yo no soy la persona correcta para hablarles de química, pero sí. ¿Okay? Entonces, el mismo problema, o sea, tiene la misma estructura. Entonces, vamos a probar con la característica de Euler. Vamos a determinar el número de pentágonos con la característica de Euler. Entonces, los vértices no los conocemos. Y aquí voy a usar V para anotar el número de vértices. Vamos a simplificar la anotación un poco. El número de aristas tampoco lo conocemos. Y el número de caras, bueno, tampoco lo conocemos, pero sabemos que es la suma de F5 y F6. Entonces, este sería, como dijimos antes, este sería el número de pentágonos
y este de aquí el número de hexágonos. ¿Ok? Bueno, hay una relación que tenemos aquí y es que cada vértice tiene grado 3. Entonces, por el lema de apretón de manos, entonces tenemos que d de v es igual a 3 para todo v en v. Y esto nos va a decir que 3 veces v es igual a 12. ¿Ok? Luego, nosotros tenemos que 2 veces e también va a ser igual que lo hicimos antes. Multiplique por 5 el número de caras con 5 aristas y multiplique por 6 el número de caras con el número de caras con tamaño 6. Entonces tenemos estas dos identidades y podemos intentar ponerlo todo en términos de E. Bueno, podemos poner V en términos de E. V es 2/3 de E. ¿No? Y antes de hacer el cambio con el número de caras, notemos que V menos E sería E tercios. ¿Ok? Entonces lo que sabemos es que E tercios menos E tercios más F. V menos E no da E tercios, sino menos E tercios. Menos E tercios, gracias. Sí. Claro, sí. Perfecto. Esto de aquí. Tenemos esta entidad aquí. Entonces, para simplificar, podemos, por ejemplo, multiplicar por 6. Y vamos a tener que menos 12 es igual a, perdón, menos 12 más 6F es igual a 12. Entonces, nosotros sabemos que 12 es 5F5 más 6F6. O sea, menos 5F5 menos 6F6. Bueno, pongámosle más y el menos aquí. Si nosotros le sumamos 6 veces y F es lo mismo que las caras de longitud de tamaño 5 más las caras de tamaño 6. Este es igual a 12. Y aquí 6F6 se va a cancelar con 6F6. Y el 5 se va a cancelar con el 6 y nos queda un 1 aquí. O sea que F5 es 12. Entonces el número de pentágonos va a ser 12. Bueno, nada más para mencionarles, porque aquí ya vamos terminando, que esto también nos sirve para determinar los sólidos platónicos. Hay, pongámosle la palabra solo 5 sólidos platónicos. Y como dijimos, igual que el cubo, bueno, el cubo es uno de ellos, estos son grafos planos, satisfacen la característica de Euler. Lo que define un grafo, perdón, lo que define un sólido platónico era que era completamente regular. Todas las caras son polígonos regulares y son polígonos regulares del mismo tamaño.
Entonces, por ejemplo, tenemos el tetraedro, todos son triángulos. Y tenemos el cubo, todos son cuadrados. Y bueno, aquí está el dodecaedro con pentágonos, icosaedro. Ahorita no recuerdo uno de estos, el nombre. Y además, en cada vértice se interseca el mismo número de caras. Entonces también es regular como grafo que cada vértice tiene el mismo número de aristas. Entonces, no voy a hacer la prueba porque ya nos quedamos sin tiempo y la idea es cambiar de tema la otra semana. El octaedro, gracias. Pero en las notas está la prueba, en realidad más como un resumen de la prueba. Es bastante corto. Básicamente, después de hacer una cancelación, uno tiene que una suma de fracciones es un número pequeño. Entonces las fracciones no pueden ser muy pequeñas. Los valores del número de, si uno cuenta el número de caras, el tamaño de las caras y el número de vértices. Entonces eso es para descartar los casos. La existencia de los sólidos platónicos es este dibujo. Entonces ya tenemos 5 ejemplos y podemos descartar todos los demás casos simplemente porque como estructura no va a satisfacer la característica de Euler. Bueno, hay mucho que se puede decir de grafos planos, pero no estamos en un curso de grafos, sino que vamos más para la combinatoria extremal. Y sí vamos a usar algunos ejercicios y ejemplos de grafos planos más adelante, pocos, pero sí los vamos a usar. Por el momento nos vamos a quedar solo con esto. Digamos que el resultado muy importante aquí es el teorema de característica de Euler. Aquí tenemos este ejemplo de cómo, bueno, las bolas de fútbol, los pentágonos en la bola de fútbol, los sólidos platónicos. Y además, decirles que los grafos planos son bastante amigables para hacer inducción en ciertas propiedades, porque el grado mínimo es 5. Entonces hay un teorema muy famoso que es el teorema de los 4 colores, que todo grafo plano tiene número cromático a lo sumo 4, y este resultado fue probado con computadoras. La computadora lo que hizo fue, bueno, unas personas redujeron el número de casos y la computadora verificó todos los demás casos. Pero con solo esto que está aquí, se puede probar fácilmente que el número cromático es a lo sumo 6. Haciendo inducción, remueva un vértice de grado mínimo, lo agréguelo y coloréelo con alguno de 6 colores. Un ejercicio interesante sería probar que el número cromático es a lo sumo 5. Que eso se puede hacer de forma elemental, pero ya el teorema de los 4 colores, después de varios años, se simplificó un poco la prueba para que la computadora trabajara menos casos, pero sigue siendo una prueba por computadora.